Bueno, pues con mucha pompa organizó el gobierno federal de México el evento para marcar los 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la que, por cierto, pues promueve el presidente la que llama la cuarta transformación del país. Un recuento de 100 días de los que describió, bueno, pues temas como las reformas ya aprobadas en el Congreso, también en donde llamó a la reforma energética un rotundo fracaso, cuando dijo también en este evento que el plan económico de su gobierno es en esencia acabar con la corrupción y los privilegios para liberar fondos para el desarrollo, y agregó: la economía afortunadamente está en marcha. Aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión, como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican con mala fe sus analistas. Se van a quedar con las ganas. Estamos conscientes del escepticismo natural sobre nuestro objetivo de lograr un crecimiento anual promedio del 4% durante el sexenio, el doble de lo que se alcanzó en los 36 años del periodo neoliberal. Acepto el reto porque hay confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. Bueno, vamos a hablar del dicho al hecho, no solo en el marco de los 100 días, también de lo que habla en cuestiones de logros políticos, con Fernando Lozada, economista. Gracias por acompañarme. Yo te he invitado mucho a hablar de México. Yo sé, hay que subrayar tu presencia, pero es para darle seguimiento a la manera en la que estás viendo las cosas. De este mensaje que tú escuchaste, Fernando, de estos 100 días, ¿qué me dices, por ejemplo, de la estrategia política primero? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Primero hay que poner las cosas en perspectiva. Este es un gobierno que se ha presentado como el que va a encarnar una revolución política, social, económica, así que creo que es un poco prematuro tener una respuesta definitiva solamente en 3 meses. Desde el punto de vista político, yendo a tu pregunta, sí creo que hay un indicio bien importante, hay evidencia de que la estrategia del presidente, sobre todo, es inédita, es muy diferente a la de sus predecesores, sobre todo en términos de su estrategia comunicacional. Nunca se ha visto en la historia reciente de México, y quizás en la historia de México, que un presidente tenga este nivel de exposición, que se comunique directamente con sus bases en forma diaria, hablando directamente con la prensa todos los días, que tenga una estrategia tan agresiva con respecto a sus oponentes, a los que ha calificado como conservadores, corruptos, fifí, todos los términos a los que nos estamos acostumbrando. Así que yo diría, esto ha sido muy positivo, le ha rendido grandes frutos a López Obrador desde el punto de vista de comunicarse con sus bases. Es decir, la popularidad del presidente hoy en día está en niveles récord, la confianza del consumidor está altísima. Esto te indica que el mexicano promedio confía en López Obrador. Sin embargo, creo que hay una divergencia entre lo que el ciudadano de a pie piensa y lo que el mercado está pensando. Precisamente en relación con esa divergencia, entonces, hablemos de los aspectos que describió, los temas económicos. Ya escuchaste 2 mensajes que nosotros cortamos para subrayar el tema económico. ¿Qué dices? Yo rescataría en lo que va de este año y de este gobierno, que yo creo que han habido claroscuros, han habido cosas positivas y cosas negativas. En el lado positivo, creo que me parece muy razonable, muy deseable, muy positivo el énfasis en incrementar transparencia y luchar contra la corrupción. Yo creo que eso es una condición necesaria para que la cuestión económica mejore en México. Creo además que los nombramientos en Banco de México fueron muy acertados. Creo que la estrategia de relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos fue muy madura, muy profesional. Creo que tanto López Obrador como Marcelo Ebrard han hecho un buen trabajo, y creo que
sobre todo en los 2 primeros meses, si bien es muy poco como para tener una conclusión muy definitiva, los números fiscales sugieren que el gobierno ha adoptado una estrategia muy prudente. Ahora bien, como tú lo decías en la introducción, y creo que estoy diciendo textualmente lo que mencionó el presidente hoy. Él dijo, nuestra estrategia económica es luchar contra la corrupción. Yo creo que eso no es suficiente. De la misma manera que para tener éxito en la escuela no es suficiente con no hacer trampa en los exámenes. Uno tiene que tener una estrategia mucho más completa. En el caso de México, del gobierno, lo que esto requiere es tener una estrategia mucho más vasta, mucho más completa, mucho más de mayor alcance, sobre todo para fomentar la inversión pública y privada y para que la asignación de los recursos sea hecha en la forma más eficiente posible. Del lado de su discurso, hablando de nuevamente ofreciendo garantías de que se va a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, cuando ya el veredicto del mercado, al menos de las calificadoras en escrito, pues es que no es suficiente, ¿qué otras cosas marcas del lado que hace, bueno, pues ese contraste? Creo que del lado negativo de la historia tienes fundamentalmente 2 cosas. En primer lugar, todos los anuncios de cancelación de las subastas de energía, de pozos petroleros, la cancelación de obras eléctricas, la revisión de concesiones mineras. Todas estas cosas creo que han minado la confianza del mercado y creo que han conspirado en contra de las perspectivas de inversión. En segundo lugar, lo que tú mencionabas, el programa de rescate a Pemex, que yo calificaría como lento, reactivo, por ahí todavía incompleto. Lo bueno es que el gobierno ha dicho que está dispuesto a seguir avanzando y creo que lo va a tener que hacer. Ahora bien, ¿por qué difiere la opinión del mexicano promedio de la opinión del mercado? Creo que el presidente ha sido increíblemente exitoso en llegarle a sus bases. Sin embargo, el mercado todavía no responde. Y el mercado no responde porque esencialmente todavía existen dudas acerca de lo que va a ocurrir, sobre todo con la inversión privada en los próximos meses y en los próximos años. Para que México crezca más rápido, se necesita mucha inversión, no solamente en Pemex, en infraestructura, en programas sociales, y no alcanza solamente con los recursos públicos. Es decir, que la iniciativa privada va a tener que tener una participación muy, muy significativa. Lo que los números de las últimas encuestas económicas sugieren es que las dudas todavía persisten. Ok, y entonces la seguridad que tiene de lograr crecimiento anual promedio del 4%, brevemente, ¿qué dices? Mira, pongamos de nuevo las cosas en perspectiva. Si uno mira la última encuesta de Banco de México, el consenso del mercado es que la economía mexicana va a crecer este año a un poquito más del 1,5%, el año próximo menos del 2%. Si usamos esos números y tratamos de calzar eso con la perspectiva del presidente López Obrador de que el crecimiento promedio durante los próximos 6 años va a ser de 4%, eso requeriría que durante los últimos 4 años de su gestión, México creciera al 5,2%. Yo no estoy en condiciones de decirte que esa es una tarea imposible, pero sí creo que es altamente improbable. Y algunos dirían hasta milagrosa, y a ver quién cree en los milagros, pero vamos a dejarlo en tus términos. Fernando Lozada, gracias. Un placer como siempre.